¿Qué tal? Buenas noches o buenas tardes, donde quieran que estén y estén escuchando este podcast. Le habla su amigo Lester Nathanael Barrio Sequen. Vengo del Colegio Quinal, me identifico con carnet 2021-212 y este es mi podcast sobre la situación económica de Guatemala. Como introducción, podemos ver que nuestro tema principal que hablaremos es sobre la situación económica, pero también enraizada sobre la pobreza. La pobreza es uno de los problemas que siempre se ha enfrentado todo el mundo, pero especialmente en nuestro país Guatemala. Hay muchas personas que gracias a Dios tienen un trabajo estable, dinero, comida, etc. o una casa donde vivir, gracias al esfuerzo que le han dado y las oportunidades que se le han presentado y han tenido la sabiduría para obtenerlas. Pero hay un sector específico de personas que no han alcanzado estas oportunidades de éxito para salir adelante con su familia y tener mejores condiciones de vida, pero lamentablemente han caído en ese sector o se han atascado en la pobreza. Y esto se mira más en las áreas rurales de Guatemala, donde no han llegado la tecnología o la enseñanza de una buena educación a nuestros niños o personas adultas que no saben leer. Y como primera conclusión de nuestro tema principal, es que uno de los pilares más fuertes que ha tenido este tema de la pobreza sería la analfabetización. ¿Y por qué? Ya que esta hace que las personas no puedan obtener un buen conocimiento o idea sobre qué es leer un texto o letras. Este tipo de problema lo podemos ver comúnmente en áreas rurales, donde la tecnología no ha llegado y que hace falta las escuelas que estén un poco más cerca, ya que estas se ubican popularmente o comúnmente en los pueblos o ciudades. Y esto siendo un factor que los niños no puedan llegar a sus escuelas. Y otro factor que se me olvidó mencionar sería que ellos a veces no tienen los suficientes materiales para poder tener una educación media. A veces las personas o padres de familia lamentablemente venden estos útiles de los niños para poder tener dinero para comprar el alimento. O también a los niños los mandan a trabajar, esto es explotación infantil, los mandan a trabajar a pedir dinero en semáforos o vender chicles o estar en un negocio y no tener el derecho a la educación, ya que esto va contra su derecho. Lo malo que las consecuencias es que el niño seguirá creciendo sin fundamentos de educación y este se acoplará a su situación de pobreza y no querrá salir de ahí por falta de economía. Y él tendrá que seguir trabajando para poder subsistir y no tendrá la idea de poder tener un estudio. Y como mi solución personal, tengo una idea que de repente el Ministerio de Educación sería llegar por temporadas, mandar grupos especiales que quieran trabajar con las personas que se ubican en áreas rurales para poder alfabetizar a las personas y a los niños que estén en esos lugares, llevándoles materiales de apoyo para la educación de estas personas, como los útiles escolares, cuadernos, etcétera, siendo esta educación que debe ser totalmente gratuita, ya que eso es un derecho que debe ser totalmente gratuita y segura para todo tipo de personas que quiera aprender a leer y a escribir. El Ministerio de Educación es uno de los ministerios que tienen un buen presupuesto, pero lamentablemente estos están perdiendo a veces el dinero en la fabricación de guías estudiantiles que no tienen una buena redacción. Eso lo puedo decir como experiencia, ya que sus guías a veces no se acoplan a los grados de los que van dirigidos esas guías sobre los temas que están. Y estas a veces también lamentablemente no llegan a las personas y esto sería dinero perdido para la creación de programas útiles para una buena alfabetización. Y esa sería mi primera solución sobre el tema de la educación.
que lamentablemente en nuestro país no tienen varias personas. Conclusión número 2. Otro de los factores que podemos ver que sufren los guatemaltecos día a día es el problema del desempleo, ya que este problema lo podemos encontrar en áreas rurales o en el área urbana. Aproximadamente Guatemala cuenta con 204,000 personas sin empleo. Esto es un dato tomado en el 2016 aproximadamente, pero este número cada vez aumentó, pero por la pandemia podemos ver que este número aumentó en un 2% durante este proceso del COVID-19, ya que muchas personas perdieron su empleo por el cierre de actividades laborales de manera física, ya que muchas empresas mandaron a sus trabajadores a trabajar en casa para no sufrir atrasos en la producción o administración de algo. Pero al perder las personas su trabajo, muchas personas tuvieron que ir a buscar oportunidades a diferentes empresas e incluso estas crearon su propia empresa informal. Por ejemplo, ventas de comida, verduras, etcétera, para poder subsistir, ya que la mayoría de estas personas no cuentan con un título profesional o un ciclo básico de educación, siendo otras de las dificultades para poder conseguir un trabajo para aplicar a un sueldo mínimo seguro. Y como solución a esto, pienso que nuestro gobierno debe de crear un sistema de programa o que estos den un curso gratuito, certificados a todas las personas que están sufriendo en las áreas rurales o en las áreas urbanas que no tienen un trabajo formal, ya que a veces en las áreas rurales, a veces ellos siembran, producen o tienen ventas informales, pero estos no tienen una mayor ganancia y esto puede contar como un desempleo para ellos. Y para que ellos puedan optar mejores conocimientos, mejores oportunidades, sería bueno dar conocimientos o cursos técnicos o laborales para poder aplicarlos en sus negocios y poder aumentar sus ganancias y que estos puedan enseñarles a más personas como a su familia ese oficio que han obtenido, que han aprendido y cómo lo pueden ir perfeccionando para obtener mejores oportunidades profesionales. Además, hay personas que tienen un título profesional, pero lamentablemente tienen que emigrar y arriesgar su vida. Para poder solucionar este tipo de problemas sobre la emigración de personas que han estudiado, que se han esforzado, sería poder crear un programa de empleo con oportunidades internacionales. Y consiste en que podamos utilizar a los jóvenes o personas que tienen un buen conocimiento y estos que puedan optar una mejor oportunidad laboral en su oficio que se fueron especializando y poderlo aplicarlo en países de América, Estados Unidos, poder sacar visas o hasta también en países de Europa. Conclusión número 3. Otros de los casos comúnmente vistos en todo el mundo es sobre la desnutrición. Podemos verlo comúnmente en las áreas rurales o en áreas urbanas. Este tipo de problemas que se enfrentan día a día las familias por falta de empleo para poder conseguir el suficiente dinero para la compra de sus alimentos, para poder subsistir su vida. Ya que en unos casos las personas que viven en las áreas rurales siembran o producen su propia comida y subsisten de eso. Pero por la escasez de frijol, maíz, arroz, etc., ellos detienen su producción por falta de esos gramos para producir sus alimentos diariamente para poder tener un alimento. Otro es que la falta de que las personas sufren de desnutrición es la falta de agua purificada para beber y para sus siembras, ya que este es un elemento indispensable que se puede tener día a día y que deben de tener todas las personas. Y ellos también tienen el derecho de poder beber aunque sea un vaso de agua purificada y no sucia, ya que por falta de este líquido, a veces ellos beben agua contaminada y esto le provoca enfermedades estomacales hasta el grado de la intoxicación.
Y una solución que podríamos implementar también nosotros, no el gobierno, el gobierno también podría ayudar, pero nosotros también podríamos ayudar a las personas que son como agricultores, que trabajan en áreas rurales como comerciantes o trabajadores de sí mismos, darles ayuda con materiales. ¿Y qué tipo de materiales? Que sean materiales que puedan sembrar, que sea su propio producto y comida, proporcionándoles semillas, granos básicos de siembra como frijol, maíz, alberja, etcétera, brindando la construcción también de pozos de agua para que ellos puedan utilizar como base de riego y también otros pozos para los usos domésticos. Además, los habitantes de esas áreas rurales pueden también, podemos donarles o también el gobierno puede donar nuestro famoso invento guatemalteco, que es el ecofiltro, ya que su creación fue para poder proporcionar agua 100% purificada a las personas que sean más necesitadas sin el uso de químicos o máquinas industriales carísimas. La creación de un programa también de ayuda a las personas con situación de pobreza, adulto mayor que vive en la calle, que sufren desnutrición, también los niños, poder proporcionarles otra vez una bolsa, y como ejemplo sería una bolsa solidaria, ya que esta podría llevar los granos básicos, huevos, atoles instantáneos y también poderles regalar a las personas necesitadas incaparina. También podremos agregar, por si no se puede cumplir este programa de las bolsas solidarias, sería bueno volver a abrir comedores para las personas que no tienen acceso a alimentos, como por ejemplo las que viven en las calles o personas con pocos recursos. Y esto poder darles los alimentos gratuitos y ayuda por medio de este programa. Conclusión número 4. Otro de los problemas que podemos ver en nuestro país es la delincuencia, que también está afectando mucho a nuestras personas guatemaltecas, ya que día a día nuestro país es catalogado como uno de los países más peligrosos del mundo. Esto sucede por la incapacidad de nuestro gobierno al seleccionar y proveer seguridad a los habitantes para poder cuidarlos sobre el vandalismo de las maras que lamentablemente gobiernan en nuestro país. Además, la delincuencia está siendo la gobernante del gobierno, que podemos decir, del organismo político, ya que hay situaciones donde sobornan a los policías, estaciones y hasta el gobierno, siendo este el más principal para combatirlo. Muchas personas vienen a la ciudad capital a mejorar su situación económica y en algunos casos podemos ver que ellos ponen negocios como una tienda, taller, abarroterías, panaderías, tortillerías, pero lamentablemente estos son extorsionados y amenazados por si no cumplen la extorsión con el dinero y en la fecha indicada es para no perder su vida o la de su familia. Y esto lamentablemente es uno de los motivos que cierran los negocios y fracasan, teniendo que volver a sus pueblos natales o cambiar de oficio, incrementando el nivel de desempleo por la culpa de los delincuentes. Otro de los casos comúnmente es que los delincuentes le roban los papeles a las personas, perjudicándolos y haciendo que estos trabajen de manera no registrada y teniendo la necesidad de trabajar en la calle. Y podemos ver esto en los ejemplos que daban en el documental sobre el basurero de la zona 3, donde hay personas que no tienen papeles y ellos van a trabajar al basurero para poder conseguir dinero para sus alimentos o para poder subsistir. ¿Y cómo podríamos combatir esto? Una solución sería, como primer paso, sería quitar o elegir un nuevo gobierno, ya que el gobierno que esté a cargo, que renuncie y encontrar nuevas personas que quieran trabajar sin miedo
y que quieran ver un país diferente, ya que esto sería de la mentalidad, ya que los políticos de ahora, podemos decir, por ejemplo, solo dicen mentiras en sus postulaciones o endulzan el oído de la gente. Este gobierno no le debe tener miedo a los derechos humanos, ya que se debe de hacer justicia contra los delincuentes. Ellos deben de pagar por todos los asesinatos, ellos no se ponen a pensar todo lo que han hecho, los robos que han perjudicado a las personas, y esta forma sería la cárcel. Pero que esta cárcel elimine todo acceso e interacción que los reos tengan con otras personas de las bandas. Y que ellos miren que la cárcel no es un juguete, que la cárcel es el lugar donde los reos cambian su forma de pensar y que vuelvan a rehacer su vida, para que dejen ese camino y vuelvan a ser otras personas. Pero para que esto ocurra, la cárcel debe ser totalmente estricta y en los casos debe de tomar decisiones fuertes que parezcan inhumanas para las personas, para que estos puedan aprender y que no quieran, y sería para que estos aprendan y no quieran llegar a la cárcel los reos que están afuera y que ellos puedan cambiar y cambiar a las demás personas. Pero nosotros tenemos que hacer el cambio, el gobierno debe hacer el cambio, que la cárcel debe ser totalmente estricta sobre ellos, ya que debe ser un lugar respetado y odiado por los reos, ya que en muchos casos los encarcelados controlan las cárceles por medio de sobornos o amenazas que le hacen a los policías. Además, se debería de incrementar la seguridad en sectores rojos, ya que si el gobierno logra incrementar este tipo de cárceles de total seguridad total, que estos reos no tengan contacto con la pandilla, ya que las maras van a tener, diría como ejemplo, las maras van a contraatacar con más homicidios, con más asaltos, muertes. Y para contraatacar eso sería aumentando la seguridad y teniendo sectores con personas, que diga con policías con armas especiales, y podremos contener la delincuencia y hacer que Guatemala sea respetada y odiada por las maras. Y finalmente, para poder concluir, el tema sería otras de las ideas que como diría, o problemas que sufre nuestra bella Guatemala es la corrupción. Esto lo podemos ver como en el 2015 con Otto Pérez. También estaban viendo que Álvaro Arzú estaba en esos problemas. Pero con este tema vamos a tratar de finalizar nuestro podcast. La corrupción. ¿Qué es la corrupción? Bueno, pues es el factor que encabeza la lista sobre por qué la economía de Guatemala es totalmente fatal. Nuestro país sufre una coyuntura crítica que está poniendo a prueba el sistema democrático, ya que el gobierno se hicieron varios descubrimientos de varias redes corruptas que existen en el estado, haciendo que la población despierte y hacer que los políticos renuncien del cargo, ya que el trabajo sucio había sido descubierto y las personas que lo acompañan en ese proceso fueron despedidos, así como el ejemplo sería el gobierno de Otto Pérez con la vicepresidente Roxana Valdetti por corrupción, teniendo como efecto la alteración del ciclo de gobierno político y ruptura de la legalidad. Los actos de corrupción son variados. Podemos ver que la corrupción se trata sobre el contrabando de toda mercancía imaginable, venta de niños, venta de derechos de explotación, también derechos de la exploración de tierra, funcionarios que venden servicios o pagan sobrevalores para dejarse sobornar. También puede verse la corrupción no solo las altas autoridades. Por ejemplo, la corrupción existe
en diferentes sectores, no solo en las autoridades altas, sino también en las medianas, pequeñas o en casi todos lados, dando ejemplo a una sociedad que está contaminada con tanta enfermedad después de las guerras. Guatemala sufre de corrupción en diferentes grupos de su gobierno, como en la SAT por la cadena criminal que existía y el sistema de aduanas, por ejemplo, donde hubo un fraude fiscal y robo de los impuestos que los importadores pagaban. ¿Y cómo podremos combatir la corrupción en Guatemala? Guatemala debe ir despertando más rápido y abrir los ojos y observar a las personas que han elegido. Y si éstas están cumpliendo su trabajo de una manera correcta y legal. Nuestros sistemas de comunicación como la prensa o las noticias están siendo sobornadas por la red de corrupción del gobierno para que estos nos den una información verdadera sobre los crímenes y fraudes que se están dando adentro del sistema del gobierno. Además, estos tienen relación con los narcotraficantes. Y para poder combatirse debería de crear un nuevo grupo de trabajo donde que estos puedan supervisar si el gobierno está relacionándose con bandas o si las bandas están tratando de relacionarse por medio de sobornos o amenazas, y poder ir descartando a todas esas personas que se están uniendo a esa red y hacerlos pagar por sus tratos sucios, y tratar de que nuestro gobierno no sea débil por las amenazas de muerte. Este grupo debe ser encabezado por personas que tengan conocimiento sobre las bandas y personas del gobierno que se están relacionando. Tratar de capturar y sacar información sobre quiénes más están organizados y poder votar ese sistema de gobierno. Y este sería nuestro podcast. Espero que les haya gustado. Si les gustó, espero que dejen un like. Y hasta la próxima. Chao.